Medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Existen varias categorías de agentes hipoglucemiantes que están disponibles para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entre los principales que destacaremos en la siguiente presentación están los agentes que se unen al receptor de la sulfonilurea, los agentes que reducen los niveles de glucosa por sus acciones en hígado, músculo y tejido adiposo, los agentes que retardan principalmente la absorción intestinal de la glucosa, agentes que imitan el efecto de la incretina, los agentes que inhiben la reabsorción de la glucosa en el riñón y otros agentes que están mal definidos sus mecanismos de acción. El páncreas endocrino en el humano adulto consta de casi 1 millón de islotes de Langerhans dispersos en la glándula pancreática. En los islotes se encuentran algunas células productoras de hormonas. Sus productos hormonales incluyen la insulina, que es una hormona anabólica y de almacenamiento del organismo, el polipéptido amiloide de los islotes, o la amilina, que modula el apetito, vaciamiento gástrico y la secreción de insulina y glucagón. El glucagón, que moviliza las reservas del glucógeno, la somatostatina, un inhibidor universal de las células secretoras, el péptido pancreático, una proteína pequeña que facilita el proceso de digestión por mecanismos aún no aclarados, y la grelina, un péptido que incrementa la liberación de la hormona del crecimiento hipofisiaria. Hablando de la diabetes mellitus, se define como el incremento de la glucemia que surge por secreción nula o inadecuada de la insulina por el páncreas, con o sin deficiencia de la acción de la hormona. Hay varias categorías de la diabetes mellitus. Está la tipo 1, la tipo 2, la gestacional y otros tipos específicos de la diabetes mellitus por causas específicas, es decir, una pancreatectomía, una pancreatitis, enfermedades extrapancreáticas, farmacoterapia y otras más. Para empezar hablaremos de las sulfonilureas. Estas pertenecen a la categoría de fármacos que estimulan principalmente la liberación de la insulina mediante la unión con el receptor de la sulfonilurea. Podemos tener dos categorías, que son las de primera y las de segunda generación. Las sulfonilureas aumentan la liberación de la insulina desde el páncreas al inhibir el flujo de iones de potasio a través del canal y da como resultado la despolarización. La despolarización abre un canal de calcio activado por voltaje y da como resultado la afluencia de calcio y la liberación de la insulina preformada de las vesículas de la célula beta pancreática. Las sulfonilureas de primera generación, vamos a encontrar un sistema LADME bastante estándar, una vía de administración oral, la distribución general, sistémica. El metabolismo es principalmente hepático y la excreción es renal, en su mayoría. Dentro de los fármacos que podemos destacar en las sulfonilureas de primera generación se encuentra la tolbutamida y la cloropropamida. La tolbutamida es un fármaco que aumenta la secreción de insulina y provoca una reducción del umbral de la sensibilidad a la glucosa en las células beta. Tiene una semivida de eliminación de unas 4 a 5 horas y una dosis máxima de 300 miligramos diarios. Es una opción relativamente segura en los ancianos y los pacientes con insuficiencia renal y debe valorarse en este grupo principalmente. La cloropropamida es un fármaco que se encarga de estimular la liberación de la insulina por células beta pancreáticas e inhibe la gluconeogénesis hepática. Su semivida es de alrededor de 32 horas y se metaboliza lentamente en el hígado. Por esta misma razón, no es adecuada en los grupos de edad avanzada ni en los pacientes con insuficiencia hepática. Las reacciones hipoglucemiantes son una consideración a tener en cuenta en el uso de este fármaco. Sulfonilureas de segunda generación, donde podemos destacar la glibenclamida, se encarga de reducir la producción hepática de glucosa y aumentar la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en los tejidos periféricos. Tiene pocos efectos adversos, aparte de su potencial para causar hipoglucemia, a tener en consideración, no debe considerarse en pacientes con insuficiencia hepática ni insuficiencia renal. Su administración debe ser antes de una comida abundante o antes del desayuno, unos 15 a 30 minutos aproximadamente. Se inicia con una dosis de 2.5 a 5 miligramos, la cual puede aumentar gradualmente de 2.5 miligramos de 1 a 2 semanas hasta alcanzar un máximo de 15 miligramos. El siguiente grupo de fármacos son los análogos de la meglitina. Dentro de ellos, el principal a destacar es la repaglinida, la cual tiene una vía de administración oral, distribución sistémica, un metabolismo hepático con una principal síntesis de la enzima CYP P3A4 y una excreción renal principalmente. La repaglinida se encarga de cerrar los canales potásicos de ATP dependientes de la membrana de la célula beta pancreática, despolarizándolos y produciendo la apertura de los canales de calcio, que conllevará a la liberación de insulina consecuente.
Ingerir exactamente antes de cada comida es la indicación principal a una dosis de 2.25 miligramos a 4 miligramos, con un máximo de 16 miligramos diarios, el cual se debe ajustar según la glucemia. Puede utilizarse en diabéticos, su principal uso es en diabéticos con alergia o intolerancia a las sulfonilureas. Los derivados de la D-fenilalanina, entre los que destacaremos la natilinida, también tienen una vía de administración oral, principalmente de distribución sistémica, un metabolismo hepático a base de la enzima CYP12-9 y una excreción renal y una excreción biliar, principalmente. La natilinida se encarga de estimular la secreción de insulina por inhibición de los canales de K dependientes de ATP de las células beta pancreáticas. La indicación principalmente se aprovecha este fármaco cuando se combina con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 que está inadecuadamente controlada con dosis máximas de metformina en monoterapia. La dosis debe ser de 60 miligramos 3 veces al día y la indicación es que se consuma antes de las comidas. El siguiente grupo a destacar son los fármacos que disminuyen principalmente los niveles de glucosa por sus acciones en hígado, músculo y tejido adiposo. Destacaremos el caso de las biguanidas. La metformina es la única biguanida aprobada en los Estados Unidos. Se encarga de reducir la glucosa en plasma postprandial y basal. Actúa por 3 mecanismos. Reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. En el músculo incrementa la sensibilidad a insulina y mejora la captación de la glucosa periférica y su utilización y retrasa la absorción intestinal de la glucosa. La metformina está indicada en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, en especial en pacientes con sobrepeso, cuando estos no logran controlar la glucemia adecuada solo con dieta y ejercicio. La posología es inicialmente se comienza la terapia con 500 a 850 miligramos de 2 a 3 veces por día durante o después de las comidas y se debe ajustar de los siguientes 10 a 15 días según la glucemia. El máximo que se puede tomar son 3 gramos por día en 3 tomas. Los principales efectos tóxicos que podemos destacar de la metformina es efectos gastrointestinales, debido a que la metformina es un agente ahorrador de insulina y no aumenta el peso corporal ni provoca hipoglucemia, ofrece ciertas ventajas que no tienen las sulfonilureas. El siguiente grupo de fármacos son los fármacos que afectan la absorción de glucosa. Destacaremos los inhibidores de la glucosidasa alfa. Los inhibidores de la glucosidasa alfa inhiben competitivamente las enzimas glucosidasa alfa intestinal y reduce el aumento postprandial de la glucosa después de las comidas al retrasar la digestión y la absorción del almidón y los disacáridos. La carbosa y el migritol son los inhibidores competitivos propios de este grupo de fármacos de los inhibidores de la glucosidasa alfa. El migritol difiere estructuralmente de la carbosa y es 6 veces más potente para inhibir la sacarosa que ella. El migritol es un suplemento de la dieta o una dieta combinada con sulfonilureas en tratamiento de diabetes mellitus no insulinodependientes, en los que el tratamiento dietético solo o combinado con las sulfonilureas no es suficiente. La dosis estándar son 50 miligramos 3 veces por día. La carbosa, por su parte, también cumple el rol de un tratamiento en la diabetes mellitus cuando la dieta y el ejercicio no controlan la glucemia. La dosis inicial es de 50 a 100 miligramos 3 veces al día, con una dosis máxima de 200 miligramos 3 veces al día. Su vía de administración es principalmente oral, distribución sistémica, el metabolismo es hepático y la excreción principalmente de índole renal. Hablando de los fármacos que estimulan el efecto de la incretina o que prolongan la acción de la incretina, es necesario saber de dónde sale la incretina y cuáles son los efectos. Una carga oral de glucosa causa la liberación de las hormonas intestinales. Estas hormonas van a ser las llamadas incretinas. Principalmente el péptido 1 parecido al glucagón y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que amplifica la secreción de insulina inducida por glucosa. El GLP-1, por ejemplo, en el cerebro, se va a encargar del aumento de la neuroprotección y la disminución del apetito. En el estómago, una disminución del vaciado gástrico. En el páncreas, un aumento de la síntesis y secreción de insulina, una disminución de glucagón, un aumento de la proliferación de células beta y una disminución de la apoptosis de células beta. En el músculo, el almacenamiento y consumo de glucosa, así también como en el tejido adiposo. En el hígado, la disminución de la producción de glucosa. En el corazón, un aumento de la cardioprotección y la disminución de la función cardíaca. El GLP-1 sufre desdoblamiento con rapidez por acción de la dispeptidilpeptidasa 4 o bien de PP4 y por otras enzimas. También se elimina por vía renal. Una solución a este problema ha sido desarrollar análogos estables derivados
del GLP-1 que no sean sometidos al mismo desdoblamiento enzimático o eliminación renal. Para esto se encuentran disponibles 4 agonistas receptores del GLP-1 que son exenatida, liraglutida, albiglutida y dulaglutida. Sin embargo, no hablaremos de estos porque estos tienen administración subcutánea y a nosotros nos corresponde la vía oral. El otro método ha sido el desarrollo de inhibidores de DPP-4 y prolongar la acción del GLP-1 y GIP de liberación endógena. Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. La sitagliptina es administrada por vía oral en dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Sus concentraciones máximas se llegan en un periodo de 1 a 4 horas y tiene una semivida de casi 12 horas. Se excreta principalmente en la orina. El metabolismo hepático se encuentra limitado y es mediada principalmente por la isoforma del citocromo CYP3A4 y en menor grado por CYP2C8. Los metabolitos tienen actividad insignificante. La dosis puede reducirse en pacientes con alteración de la función renal. El tratamiento con sitagliptina ocasiona reducciones en las concentraciones de la hemoglobina glucosilada de 0.5 a 1.0%. Sus efectos secundarios incluyen nasofaringitis, infecciones de vías respiratorias altas y cefalea. La saxagliptina se administra por vía oral en dosis de 2.5 a 5 miligramos por día. El fármaco alcanza concentraciones máximas en 2 horas. Y 4 horas para su metabolito activo. Su unión a proteínas es mínima y sufre metabolismo hepático por CYP3A4-5. La excreción ocurre por vías renal y hepática. La semivida plasmática terminal es de 2.5 horas para saxagliptina y de 3.1 horas para sus metabolitos activos. Se han encontrado reducciones en las concentraciones de hemoglobina glucosilada de 0.4 a 0.9%. Sus efectos adversos incluyen incremento de la tasa de infecciones de vías respiratorias altas y vías urinarias, cefalea y reacciones de hipersensibilidad como urticaria y edema facial. Otro de los fármacos es la linagliptina. Esta reduce las concentraciones de hemoglobina glucosilada en 0.4 a 0.6%. Cuando se añade el tratamiento con metformina, sulfonilureas o pioglitazona. La dosis es de 5 miligramos al día y como se excreta principalmente por la bilis, no es necesario el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Las reacciones adversas incluyen faringitis y reacciones de hipersensibilidad como urticaria, angioedema, exfoliación cutánea localizada, hiperreactividad bronquial. La vidagliptina reduce las concentraciones de hemoglobina glucosilada en 0.5 a 1%. La dosificación es de 50 miligramos 1 o 2 veces al día. Las reacciones secundarias incluyen infecciones de vías respiratorias altas, nasofaringitis, mareo y cefalea. Los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa. La glucosa se filtra libremente en el glomérulo renal y se reabsorbe en los túbulos proximales por acción de los transportadores de sodio y glucosa. El transportador 2 de sodio y glucosa representa el 90% de la reabsorción de glucosa y su inhibición causa glucosuria y reduce las concentraciones de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los inhibidores del transportador 2 de sodio y glucosa incluyen la canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina. La canagliflozina reduce el umbral para la glucosuria en un umbral para la glucosa plasmática de casi 180 miligramos por 100 mililitros a 70 por 100 mililitros. Se ha demostrado que reduce las concentraciones de hemoglobina glucosilada en 0.6 a 1%. También ocasiona la pérdida leve de peso de 2 a 5 kilogramos. La dosis habitual es de 100 miligramos al día. El incremento de la dosis a 300 miligramos día es en pacientes con función renal normal y puede reducir la concentración adicional de la hemoglobina glucosilada en casi 0.5%. La dapagliflozina reduce las concentraciones de hemoglobina glucosilada en 0.5 a 0.8%. Esta también ocasiona una pérdida leve de peso de casi 2 a 4 kilogramos. La dosis habitual es de 10 miligramos al día. La empagliflozina ocasiona una leve pérdida de peso de 2 a 3 kilogramos. La dosis habitual es de 10 miligramos al día, pero pueden utilizarse hasta 25 miligramos al día.